Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. El tema de hoy, los celos. Síganos la pista y permítanos mostrarle qué huellas de libertad nos ofrece Dios en Cristo Jesús para no permanecer esclavizados por los celos. Me gustaría preguntarle, ¿alguna vez ha sido atrapado por una sensación de inseguridad o molestia al observar que alguien captura la atención de uno de sus seres queridos? Hay ambientes en los que se siente amenazado cuando un tercero entra en escena y parece despertar más popularidad, más interés en otro del que usted despierta. Tiende a compararse con otras personas con mucha facilidad. ¿Se enoja usted cuando alguien muy significativo en su vida desvía la atención que le está dando hacia un tercero? Todos, si reconocemos con sinceridad que podemos responder a estas preguntas, hemos quedado atrapados en alguna ocasión por los celos, por una sensación de estar sintiéndonos celosos. Desde ese sentimiento de inseguridad provocado por celos que se manejan de manera muy silenciosa, hasta aquellos celos demostrados de formas dañinas y ofensivas. Todos hemos batallado alguna vez con celos. Incluso algunas personas llegan a padecer un grave trastorno de celotipia, como le llaman los psicólogos. Déjeme contarle que la Real Academia Española define los celos como sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra. También dicen los expertos de la Real Academia Española que celo es recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otro. Pero preguntémonos, ¿cómo se manifiestan los celos? ¿Cómo podemos identificar algunos rasgos o síntomas que nos digan que estamos siendo atrapados por los celos? Pues cuando nos embarga una sensación de inseguridad causada por la impresión de sentir que alguien puede ocupar nuestro lugar en el ámbito laboral, en lo relacional o en lo personal. Es decir, comenzamos a sentirnos desplazados, quizás allí ya está teniendo nuestro corazón una sintomatología de celos. O cuando entramos en un estado mental de rivalidad hacia alguien, porque creemos estar siendo desplazados por la competencia de aquella persona. También si hay sentimientos de enojo y coraje al observar cercanía de cualquier tipo de un tercero hacia alguien que amamos y hay una tendencia a enojarnos, mucho cuidado porque estamos también incurriendo en celos. O en aquellas ocasiones cuando caemos presa de una incesante actitud de sospecha, porque nos hace sospechar las conversaciones, nos hacen sospechar los acercamientos físicos o cualquier tipo de situación que pone de relieve que nosotros nos sentimos desplazados. Allí está habiendo una reacción de celos. O también cuando somos atrapados por una angustia punzante en relación a la posibilidad de perder algo o de perder a alguien en las manos de la persona a quien nosotros vemos como nuestra competencia. Allí puede estar nuestro corazón siendo atrapado por los celos. Pero una parte interesante también es echar un vistazo a cómo lo ven algunos expertos, cómo lo ve la gente. Permítame contarle que la doctora Lucy María Rale, autora del libro Celos y Envidia, a pesar de reconocer que los celos son vistos habitualmente como una emoción negativa, dice al respecto de los celos en su libro lo siguiente. Ella dice, los celos cumplen con algunas funciones positivas o favorables para el sujeto. Permiten que los individuos mantengan, protejan o restauren los lazos sociales frente a amenazas que atentan
contra el individuo o la relación. Ese es el criterio de esta escritora. También el doctor David Niven, psicólogo social de la Universidad Estatal de Ohio, famoso por sus obras en serie tituladas Los 100 secretos de la gente exitosa o Los 100 secretos de las parejas felices, ese tipo de títulos llevan sus libros. Él escribió un libro titulado Los 100 secretos de la mejor mitad de la vida y habla de los celos en él. Es más, titula uno de sus capítulos sobre los celos así: Nunca superamos los celos. Este escritor da por sentado que constantemente estamos comparándonos con los demás y que siempre estamos considerando la posibilidad de que alguien interfiera en nuestras relaciones. Es más, lo asocia con esa segunda mitad de la vida porque, ya lo dice el propio título de su libro, se refiere a esa edad dorada. Así que estos criterios nos dicen cómo lo ve la gente. Y un criterio más, el psicólogo Gary Brace de la Universidad de Sunderland en Gran Bretaña dice que viajó y estudió el asunto de los celos en diversos países y continentes, y los resultados de su estudio confirmaron la teoría, según él, de que los celos evolucionaron por un motivo especial y que están directamente ligados con la reproducción, y también él dice que con la evolución, porque él es un evolucionista. ¿Usted qué piensa al respecto? Son muchos los criterios, pero en Huellas de Libertad estamos interesados en también darle la perspectiva bíblica acerca de los celos, porque Dios siempre tiene algo que decir sobre aquellas cosas que fácilmente atrapan nuestro corazón. Le invito a que se quede con nosotros. Al regreso veremos qué dice la Biblia sobre los celos. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos hablando sobre los celos, esta sensación de emoción negativa que muchas veces hace que nuestro corazón, nuestra mente queden atrapados. Y queremos dejar en su corazón cuál es la perspectiva de Dios, cómo lo ve Dios. Ya hemos visto cómo lo ven algunos escritores, pero nos interesa que usted y yo conozcamos y busquemos la centralidad de la palabra de Dios acerca de esto, y por eso la perspectiva bíblica de los celos. Queremos echar un vistazo a ella. Lo primero que debemos saber es que para entender la perspectiva bíblica de los celos, la palabra que en nuestras traducciones se lee como celos viene de una raíz hebrea, y también esto sucede en el griego, que implica tener celos, sentir envidia o tener un ardor interno. Es una disposición apasionada en un sentido negativo que aún, dicen los expertos en estas lenguas bíblicas, puede manifestarse con enrojecimiento intenso. Habiendo dicho eso, recordemos que la primera manifestación de celos entre hombres la encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Aquellos dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, que ya es una historia muy conocida por todos. Y acerca de los detalles de la historia nos dice la Escritura en capítulo 4, versículos 3 al 5 de Génesis: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció. Mucha atención con esto, porque es una
reacción de un corazón que ha entrado en un apasionamiento movido por celos. Se enfureció y andaba cabizbajo. Así que desde el punto de vista bíblico vemos que los celos, y no es este un pasaje que nos da la palabra de forma literal, pero sí nos da toda una idea de cómo funcionan los celos. Es apasionamiento negativo producido por una rivalidad, y a veces esa rivalidad existe solo en el corazón del que está sintiéndose celoso. Esto suele suceder en los trabajos, suele suceder en las relaciones, suele suceder aún en ámbitos de vida de iglesia. Personas que se dejan llevar por ese apasionamiento negativo porque sienten que hay un rival en el otro individuo. Así que Caín sentía que Abel era su rival y se dejó llevar por esta sensación de celos. También durante el tiempo que el pueblo de Israel se conducía bajo el liderazgo de Moisés, porque podríamos citar otros ejemplos de celos, pero quisiera citar este. Dios ya le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés regulaciones para lidiar con los celos, acordes a la cultura de aquel momento, por supuesto, y era un tipo de prueba de verificación de la fidelidad. El esposo podía llevar delante de los jueces o delante del sacerdote, más bien dicho, a su esposa si tenía un ataque de celos. Por eso lo dice Números capítulo 5, versículo 30, y si usted tiene más inquietud al respecto puede leer todo el capítulo en casa. Dice la Escritura, cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley, que era el ritual recomendado por el Señor para aquel momento. Le aplicará esta ley al pie de la letra. ¿Qué pretendía Dios darle al pueblo de Israel? Pues un recurso con el cual se buscaban dos cosas. Lograban ellos verificar la fidelidad de la mujer y también liberar al hombre que tenía el ataque de celos de ese sentido de rivalidad. Por eso insisto, los celos desde el punto de vista bíblico, el Señor los relaciona con un sentido de rivalidad que puede atraparnos. Así que mucho cuidado con eso. También los celos, desde el punto de vista bíblico, como lo ve Dios, están ligados al hecho de sentirnos mal por lo que otro tiene o por lo que otro logra. Es una sensación que por eso las diferentes traducciones de manera alterna traducen celos o envidia, utilizan la palabra envidia. En Génesis capítulo 26, versículo 12 al 15, dice lo siguiente: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. O sea, lo que estaba sucediendo aquí es que Isaac llegó a la tierra donde estos filisteos observaban todo lo que él hacía. Y por la bendición del Señor, este hombre comenzó a prosperar y se llenó de ovejas, de vacas, de siervos, le fue bien a él. Y eso causó celos. Pero los traductores de la Biblia, en este caso, lo relacionan con envidia. Está emparentado entonces el hecho de sentirnos celosos con la envidia. Es guardar malestar al punto de la envidia cuando a otra persona le está yendo bien. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en el vecindario, en el trabajo, o aún en cosas espirituales, que hay una sensación de malestar cuando otro está prosperando, cuando otro está avanzando evidentemente más que nosotros? Así que le he mencionado dos cosas, pero nos interesa dejar en su corazón las huellas de libertad. Antes repasamos, le he mencionado que los celos tienen que ver con un apasionamiento negativo producido por un sentido de rivalidad. Por supuesto, como nosotros más lo conocemos, es en el ámbito de las relaciones
amorosas. Pero también veíamos que desde el punto de vista bíblico, estar con celos puede ser guardar malestar en el corazón, al punto de la envidia cuando a alguien le está yendo bien. Quédese con nosotros porque dejaremos en su corazón qué huellas de libertad seguir para ser libres de los celos. En este programa nos hemos dedicado a enseñarles sobre los celos, cómo ser libres de ellos, las huellas de libertad que Jesús nos ofrece. Y si recordamos que la Real Academia Española dice que son sospecha, inquietud o recelo porque una persona amada o cualquier afecto o bien que uno disfruta pueda llegar a ser alcanzado por otro, pues eso tiene que ver con cómo lo define la Real Academia, pero hemos aprendido también que Dios lo relaciona en su palabra con un apasionamiento negativo que produce, o producido más bien por un sentido de rivalidad, como sucedió entre Caín y Abel. Caín tenía rivalidad contra Abel, y también es guardar malestar al punto de la envidia, o sentirse mal por lo que otro está alcanzando o logrando. Sin embargo, lo que más nos interesa en Huellas de Libertad es dejarle los recursos espirituales. ¿Qué huellas seguir para ser libre de los celos? Pues en primer lugar, yo les recomiendo, advierta las secuelas y consecuencias que los celos dejan a su calidad de vida. Ninguna persona que se deja atrapar por los celos vivirá cómoda, vivirá bien. Eso maltrata su matrimonio, sus relaciones laborales, sus relaciones de amistad. Bien decía Pablo en la carta que le escribió a la iglesia que estaba en Corinto. Le dice a sus hermanos, en capítulo 3, versículos 1 al 3, encontramos esto. Dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros?, preguntaba el apóstol. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Observemos que el apóstol asocia los celos con todo lo que tiene que ver con contiendas, pero también con inmadurez, sobre todo en el sentido espiritual. Él le decía a su gente, ustedes parecen verdaderamente niños. Así que hay secuelas de inmadurez, hay consecuencias a la vida espiritual, a la calidad de vida de cualquier persona que se deja atrapar por los celos, sea en el matrimonio, en los asuntos laborales, en cuestiones de amistad o en cualquier otro ámbito. Por eso advierta esas secuelas, trabaje con ellas. En segundo lugar, reconozca que a causa de sus atributos, solo Dios merece ser el eje central de nuestras vidas. Por alguna razón, el ser humano siempre está demandando de otros, quizás de la esposa, el esposo, ser el que lleva la voz cantante, ser el eje central, pero solo Dios merece estar en el trono y ser el centro de nuestra vida. Así que esto tiene que ver en un sentido de dos direcciones más bien. Tiene que ver con que en mi vida y en su vida solo Dios merece tener esa centralidad, pero también podríamos nosotros encontrarnos con personas que quieren hacer de nosotros el eje central de sus vidas. Y no lo podemos permitir porque la Biblia dice en Deuteronomio 4:24, una de las advertencias que nos da la palabra de Dios acerca de cómo Dios experimenta los celos, pero no en un sentido humano y negativo como los nuestros, sino en un sentido positivo y divino. Él dice, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios reclama
la exclusividad de nuestra adoración y la centralidad de nuestra vida a causa de sus atributos, porque tiene un deseo profundo de bendecirnos mediante la relación que tenemos con Él. Y en tercer lugar, ¿qué otra huella de libertad usted puede seguir para ser libre de los celos? Pues haga buen uso de esta emoción humana. Use esta emoción para fortalecer su relación con Dios. ¿Por qué le digo esto? Proverbios capítulo 23, versículo 17 nos da una fascinante descripción de esto. Dice, no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Si usted y yo, en lugar de estar celando los bienes que tenemos, las personas que amamos, dirigimos ese celo en un sentido positivo para volvernos celosos de estar creciendo en el temor de Dios, allí estaremos sacando una buena fuente de bendición de esta emoción que es tan humana. Yo quisiera invitarle a que juntos declaremos delante de Dios una palabra de oración de estas tres cosas. Se las recuerdo: advertir las secuelas y consecuencias que los celos dejan a su paso en nuestra calidad de vida, reconocer que a causa de sus atributos solo Dios merece ser el eje central de nuestras vidas, y también hacer un buen uso de la emoción en nuestra relación con Dios. Si gusta, acompáñeme a orar y le pedimos al Señor aplicar estas cosas a nuestra vida. Señor, hoy te rogamos que nos ayudes a advertir que hay secuelas y consecuencias negativas de estar esclavizados a los celos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer esas secuelas y a trabajar con ellas. Padre, rogamos que nos enseñes a reconocer que solo tú, por causa de tus atributos, puedes estar en el centro de nuestro corazón, en el trono de nuestras vidas. No le corresponde a nadie más ese lugar, y por eso tú sí puedes decirnos que tienes un celo santo acerca de nuestra relación contigo. Y Dios, también rogamos que podamos hacer un buen uso de esta emoción, volvernos celosos del bien, celosos de la casa de Dios, celosos de nuestra relación contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Esto ha sido Huellas de Libertad, y le invito a estar pendiente de nuestro siguiente programa para que juntos hagamos esto que hemos hecho hoy: descubrir huellas de libertad.